Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si hay dos cosas que odio en este mundo son las religiones, que de a huevo te quieren imponer sus ideales, y las adaptaciones de videojuegos, libros, dibujitos, que son arruinadas por estas mismas. Ojo, no digo que todas las adaptaciones sean una mierda. Tenemos el caso de El payaso Pennywise, Resident Evil, Mario Bros del 2023, Sonic, La Máscara, sin contar la segunda parte, El Hombre Araña son buenas adaptaciones. Y hay otras que son olvidadas como es el caso de Pringles, un cómic, que tuvo una adaptación en el año 2011, cambiando muchas cosas de la versión original. En el cómic se cuenta la historia de Iván Isaac, un sacerdote que libera a un ángel por accidente. Al liberarlo se hace inmortal y vende parte de su alma al demonio Belial. Los Final Boss son ángeles que fueron atrapados en estatuas en la tierra. Al liberarse buscan acabar con la humanidad, lo típico. Iván, en su travesía, llega a un oscuro lejano oeste plagado de demonios, zombies, monstruos, sectas y ángeles. Y eso sería lo que se cuenta en el cómic, muy diferente a su adaptación que inicia con una animación bien chida de la humanidad que ha estado en guerra contra los vampiros desde siempre. Eran más rápidos y fuertes, lo que dificultaba cazarlos, pero tenían una debilidad del sol. Aprovechaban esto para atacar sus colmenas. Con el paso de los años, hombres y vampiros acabaron con la vida en la Tierra, lo que obligó a los humanos a refugiarse en ciudades amuralladas bajo la protección de la Iglesia. ¿Qué tenía que ver la Iglesia con los vampiros? Ni idea. Se podría explicar que la Iglesia intervino porque los vampiros en este universo son más peligrosos. No eran como todos los conocemos, humanos con piel pálida re guapos, no, aquí son más animales que personas. En fin. Las murallas no los protegían del todo. Para estar con la seguridad a tope, la Iglesia se encargó de crear a los sacerdotes, un grupo de personas entrenadas para cazar vampiros. Los vampiros sobrevivientes fueron puestos en cautiverio y, como habían aniquilado a todos los vampiros, la Iglesia les dijo: muchachos, ya no hay chamba, los vamos a despedir. En una casa en medio del desierto vivía una familia que buscaba un suelo fértil donde cultivar. No duran mucho, al rato se los croman los vampiros. Aparece Lucy, quien había salido a divertirse. No muy lejos de la realidad de las cristianas. A ver, ¿cómo chuchas llegó a su casa si se ve que no hay ningún medio de transporte para llegar al medio del desierto? Digamos que la fueron a dejar, ya, no peleen. Vamos a comer, antes un rezo. Llegan las feministas a invadir la casa. Mija, escóndase debajo de la mesa, no haga bulla. Por lo menos ponle la alfombra. Avanzamos para ver la ciudad de la iglesia, ciudad catedral, el miedo de cualquier ateo. Seguimos a nuestro prota. Como no se nos revela su nombre, le diremos: Iván, oculto entre la multitud, se dirigía a la iglesia, a preguntar del por qué soñaba lo mismo. Al principio nos muestran a Iván con otros sacerdotes en una misión de acabar vampiros. Se adentran a una colmena, les tienden una trampa, pocos salen incluyendo a su pro que lo deja morir. Buscaba respuestas del por qué soñaba eso, significaba algo. El padre, todo un NPC, le da la respuesta de el diablo está en tus sueños, para sacarlo, recele 3 Ave Marías, 4 Padres Nuestros y como nuevo. Y recuerda, no ir a la iglesia es no ir donde Dios. De regreso a casa, un niño le intentaba sacar conversa de la cruz que tenía en la frente. La mamá lo para con un no se puede hablar con sacerdotes. Al abrir su departamento nota la presencia de Hicks, el comisario de un pueblo. Llegó a darle la noticia de que los vampiros habían atacado el hogar de su hermano, lo habían dejado malherido y se habían llevado a Lucy. Con más preguntas que respuestas, va donde los papás a pedirles permiso para investigar si fueron los vampiros que atacaron su familia. No le creen, capaz fueron ladrones, y era mejor dejarlo a la policía. Lo que digan los papás se hacía, los que se opongan serían expulsados de la ciudad. Por otro lado, a Lucy la tenían encerrada para que no se la chupen la sangre. Tenía fe en que su tío vendría a salvarla. En un bar, Iván le decía al padre José que estaba dispuesto a averiguar quién atacó a su familia. El padre lo delata llamando a la policía. Como es el prota, se los culea, rompiendo su voto de no oponerse a la iglesia es oponerse contra Dios. La familia es primero. Coge su nave y va al lugar donde ocurrió el ataque. No encuentra nada, solo una foto. Le spawna el comisario: ¿cómo llegó tan rápido? Conveniencia del guión. Los dos se van a un pueblo, donde estaba un gurú de las botellas milagrosas. Compra esta botella y ahuyentarás a los vampiros. Lo mandan sacando, sus botellas eran falsas. Al ver a su hermano por petatear, le dice que salve a Lucy y mate a los vampiros.
La charla no es tan profunda, pero se entiende que su hermano se había quedado con la mujer que amaba. Tras darle el encargo de salvar a Lucy y matar a los vampiros, se prepara para salir, pone cruces en las balas. El comisario lo quería acompañar. Ambos buscaban lo mismo, Iván lo para porque no tenía con qué defenderse si los atacaban. Hicks muestra una increíble precisión, partiendo en dos a una bala en el aire. En paralelo, la iglesia envió a otros sacerdotes para atraparlo vivo o muerto. En la mañana asiste al funeral de su hermano. Un minuto de silencio. De vuelta a la casa, nota unas pisadas de zapatos que se dirigían a una cárcel para los que fueron infectados por los vampiros. Adentro del lugar preguntan a uno si habían visto pasar a unos vampiros con una chica. No, ni Dios los visitaba. Al revisar el pozo, encuentran al Mao escondiéndose de las funas, era una emboscada. El prota se los madrea, deja a uno para sacarle info. Anochece, salen los fans de Demon Slayer del pozo, así como salieron, los manda hundiendo. Un shuriken por acá, te acuchillo por allá, te disparo por aquí. El infectado, al ver que es pro, le da la ubicación de a dónde se la llevaron. Le spawne a un vampiro, igual lo manda a mimir. Los chupa-sangre se dirigían al mismo lugar donde perdió a sus panas. Le enseña a Hicks a cómo disparar a un vampiro correctamente. ¿Se acuerdan del gurú del pueblo? Bueno, era el informante del villano. Al cual lo chupetea al darle el dato de que un sacerdote y un comisario estaban buscando a la chica. En una parada se nos revela que Hicks y Lucy eran pareja. No le decían al padre porque era difícil de hablar con él. Si Lucy estaba infectada la iba a fulminar, Hicks le haría lo mismo si lo hacía. Subiendo la colmena a confirmar si aún había vampiros, se les aparece Julieta para llevarlo de vuelta a la ciudad. Le comenta que sus compañeros se separaron al buscarlo. Escuchan unos disparos, era Hicks quien se encontró con el guardia de la colmena, un vampiro con esteroides. Se pega un rezo bien maldito, le colaboran con unas piedras en el aire, lo inmoviliza. Estando tranquilos, le dice que también soñaba lo mismo. Era como si los recuerdos la persiguieran. Adentrándose más, encuentran nidos vacíos. Hicks echándole conversa pregunta si los sacerdotes podían tener relaciones y pues no se podía, hacían un voto para eso. Se los llevaban desde niños, menos a Iván que lo llevaron de adulto, descubren que los vampiros se dirigían a un pueblo. El tren llega empezando la masacre. El villano se cree el Joker, aparecen los sacerdotes, no le gusta cómo le bailan, pa'l suelo mi loco. Les da a elegir, seguirlo, o bailarle y terminar en el piso, ya sabemos lo que eligieron. Al otro día aparecen colgados, el pueblo había quedado hecho mierda. Buscando sobrevivientes no encuentran ninguno. Lo que sí encuentran son explosivos, que serán una herramienta secreta que los ayudarán más tarde. Les rezan a sus compañeros. Ven las vías y deducen que se estaban moviendo en tren y se dirigían a las ciudades en donde no les llegaba el sol. Sería otra guerra si conseguían llegar y para detenerlos tendrían que volar las vías con los explosivos. En el tren a Lucy le ofrecían pato asado. El villano buscaba ser libre, no le dejaban hacer lo que quiere. Para eso necesitaba acabar con los sacerdotes, así nadie se interpondría en sus planes. En el pueblo los protas quemaban a sus compañeros, un minuto de silencio. Julieta le dice unas palabras, la fe no viene de la iglesia sino de Dios. Como están de apuro se apresuran a detener el tren. En el camino se nos menciona que Lucy era en verdad la hija de Iván. Cuando la iglesia lo reclutó la dejó a su hermano y sin su ayuda no podrían detener el tren. Buen punto. Julieta se adelanta con los explosivos, en cambio los dos se suben al tren, Iván se encuentra con su bro, comentándole que la reina de la colmena lo convirtió en un humano vampiro, queriéndole convencer que se cambie al team vampiro. Pero Iván ya es team Dios, vino por su hija y acabar con él, empezando los madrazos. Julieta pone los explosivos en las vías, se acercan los Bryans, como son relleno, los termina bien fácil, pero uno se había caído en los explosivos. A Iván lo dan tan duro que lo sacan del combate, en los vagones, Hicks buscaba a Lucy, aparece Iván, igual los vampiros, dispara al techo para hacer luz. Encuentran a Lucy, los estaban esperando. Inhabilita a Hicks sacándolo. Le prenden fuego al secuaz. Black Hat le dice que Iván es su verdadero padre, le manda a mimir, lo incapacitan estampándolo contra la pared. Iván toma fuerzas de Cristo Rey liberándose. El villano estaba por morderle, pero en el último minuto le lanza una cruz salvándola.
Llega Julieta en la motobomba explotando el tren. El villano muere de la forma más estúpida posible. En los restos del tren celebran su victoria. Iván regresa a la ciudad, con la cabeza de un vampiro, una prueba de que aún siguen vivos. Tachándolo de mentiroso, los vampiros no son una amenaza, deja la ciudad para cazar vampiros dejando un final abierto, para una posible secuela que jamás salió por la baja aceptación que tuvo el público. Fin. Aunque Iván cumple su misión de rescatar a su hija y detener el plan de Black Hat, el verdadero problema nunca se resuelve. La iglesia, que alguna vez necesitó a los sacerdotes, decide desaparecerlos negando la existencia de los vampiros, así manteniendo la calma dentro de la ciudad. Iván pasa de ser un arma obediente de la iglesia a actuar por su propia voluntad. Rompe su voto, porque la fe no está en la iglesia, sino en sus propias decisiones. Elige a su familia por encima de todo. El final deja en claro que las ciudades permanecen seguras, porque se niegan a ver lo que ocurre fuera de los muros. A diferencia de otras películas, los vampiros comunes son más animales que humanos. Solo los líderes son inteligentes y hablan, lo que no se pudo explorar más a fondo del cómo funcionaba su jerarquía. Curiosidades random. El personaje de Lucy fue creado para la película, no es canon en el cómic. Con un presupuesto de 60 millones, logró recaudar 78,3 millones. No dio para sacar otra entrega. El villano de la cinta, es el mismo actor que sale en The Voice. Fin de las curiosidades. La peli funciona como una crítica para los que usan la fe como excusa para hacer lo que se les venga en gana. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Si te gusta el video, deja tu like y suscríbete, para ver más videos similares a este. Nos estaremos viendo más adelante. Nos vemos.